Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Josefina Bonaparte, una dama criolla que acabó enamorando al hombre más importante de Francia y acabó siendo emperatriz. Josefina pasó a la historia por ser la primera esposa del emperador Napoleón, por ser un amante del lujo y por las pasiones que levantaba a su paso. Esta biografía está realizada por petición de Cesia Eugenia. María Josefa Rosa nació el 23 de junio de 1763 en la isla de la Martinica, en las Antillas Menores. Fue hija de José Gaspar y de Rose Claire. El matrimonio tuvo 3 hijas, siendo Josefina su primogénita. La joven descendía de una familia noble. Su abuelo paterno fue quien estableció la primera colonia francesa en la isla de la Martinica. Su padre era poseedor de extensos territorios y se dedicaba al cultivo de la caña de azúcar. Josefina estudió junto a sus hermanas en un colegio de monjas, pero desde su más tierna infancia demostró su carácter rebelde. Ella no tenía ningún problema a la hora de jugar entre las cañas del azúcar con los hijos de los trabajadores de aquellas tierras. Desde pequeña disfrutó de la libertad, incluso algunos llegaron a tacharla de ser una niña salvajada. En el año 1766, un huracán arrasó gran parte de la cosecha de la familia y empezaron a tener graves problemas económicos. Estos se agravaron cuando el padre de Josefina se aficionó a los juegos de azar, perdiendo grandes sumas de dinero. Josefina fue creciendo, convirtiéndose en una joven rebelde, amante de la libertad, de estatura media, de hermoso cabello castaño, ojos oscuros, tez morena y nariz pequeña. Josefina se había convertido en toda una belleza, pero tenía un pequeño defecto. Sus dientes se encontraban en muy mal estado, padeciendo numerosas caries, ya que desde pequeña tenía la manía de chupar directamente de la caña del azúcar. Dicen que cuando era una adolescente, una hechicera africana que trabajaba en las plantaciones de su padre la leyó la mano. Esta mujer la dijo que se casaría, pero que acabaría enviudando para luego ser reina. Josefina sonrió a la hechicera, no creyó sus palabras, pero esta mujer no se equivocaba. En el año 1777, la hermana de Josefina, Catherine, falleció víctima de la tuberculosis. Su muerte fue muy dolorosa para la joven, ya que las 3 hermanas estaban muy unidas. Un día llegó una carta desde Francia. La tía de Josefina, Desirée, había pensado en la jovencita Catherine para casarse con el vizconde de Beauharnais. Como ella ya había fallecido, sus padres pensaron en enviar a Marie, la hermana pequeña, para ocupar el papel de Catherine, pero antes de marchar esta a Francia, falleció prematuramente. El matrimonio con el vizconde era una oportunidad que no podían dejar escapar los padres de Josefina, ya que estaban muy endeudados y necesitaban dinero urgentemente. Así que mandaron a Francia a la única hija que les quedaba. Josefina estaba comprometida con un teniente francés, pero sus padres decidieron poner fin a tal compromiso. En el verano de 1779, Josefina y su padre pusieron rumbo hacia el bullicioso París. En octubre de 1779, Josefina fue presentada ante su nuevo prometido y ante la familia de este. Todos la aceptaron muy bien, y fue muy bien recibida, todos excepto su marido, que la veía como una sucia campesina. Cierto es que Josefina no tenía modales, no entendía el protocolo y no sabía comportarse como una dama. Josefina tuvo que recibir clases de literatura, ética y escritura. También aprendió cómo comportarse en público y modales. Josefina empezó a convertirse en toda una dama. El 13 de diciembre de 1779, Josefina se casó con Alejandro.
Ella tenía 16 años en el momento de la unión y él 19. La pareja se mudó a un rico barrio de París, pero a Josefina no le gustaba la ciudad. La consideraba sucia, maloliente, bulliciosa y peligrosa, ya que por aquel entonces abundaban los ladrones. El país se había empobrecido muchísimo en los últimos años. El matrimonio de Josefina no fue feliz. Su marido prefería estar con su amante, una mujer mucho más mayor que él, pero pese al distanciamiento del matrimonio, Josefina se quedó embarazada. En el año 1781 nació el primer hijo de la pareja, Eugenio. El matrimonio vivía prácticamente separado. Alejandro se encontraba siempre de viaje o con su amante. Josefina mandaba cartas a su marido, pero dicen que éste prefería no leerlas por la mala ortografía de su mujer. Cuando Alejandro regresó de uno de sus viajes, Josefina se enteró de que éste había tomado como amante a la prima de su esposa, llamada Laura, y ambos habían tenido un hijo. Josefina estalló en ira, pero poco tiempo después se reconciliaron, quedando de nuevo embarazada. Alejandro tuvo que ausentarse de nuevo, ya que tenía que viajar a la isla de la Martinica, ya que tenía asuntos que atender allí. Durante esa ausencia, Josefina alumbró prematuramente a su segunda y última hija, Hortensia, que nació en el año 1783. La prima de Josefina, Laura, mandó una carta a Alejandro. En el escrito le decía que el nacimiento de un hijo prematuro significaba que el bebé era fruto de una relación extramatrimonial. Alejandro creyó cada una de las palabras de su amante y decidió sobornar a los esclavos de la isla que habían conocido a Josefina para que éstos confesasen si su esposa había tenido relaciones secretas mientras vivía en la isla o si había perdido la virginidad antes de casarse. Los esclavos y la familia de la joven negaron estos hechos y dijeron que Josefina era inocente. Cuando Alejandro regresó a París, mandó expulsar a Josefina de su residencia familiar. Ella tuvo que salir deprisa y corriendo con sus dos hijos pequeños. Josefina tuvo que instalarse en una abadía que acogía a mujeres con hijos que habían sido repudiadas por sus maridos. La joven se sintió humillada ante el trato que había recibido por parte de su esposo. Josefina decidió buscar un abogado para divorciarse de su marido, pero éste le aconsejó que no lo hiciese, ya que le traería muchos problemas tanto a ella como a sus hijos, pero aún así Josefina decidió divorciarse. Josefina y sus hijos empezaron a tener problemas económicos, ya que su marido se negaba a darles dinero. Un día el pequeño Eugenio desapareció. Su padre lo había sacado de la abadía sin que nadie se diera cuenta. Josefina tuvo que llamar a las autoridades y al fin descubrieron que el niño estaba junto a su padre. Alejandro se negaba a devolver al pequeño Eugenio al lado de su madre, ya que no le gustaba que su hijo creciese en una abadía llena de mujeres repudiadas por sus maridos. Durante su retiro a la abadía, aprendió modales de otras damas y se convirtió en toda una señora. Josefina empezó a interesarse por la política, adentrándose poco a poco en ese mundo. Después abandonó la abadía para regresar a la isla de Martinica, junto a su hija Hortensia, pero en el año 1791 tuvo que regresar precipitadamente a París, ya que los esclavos de la isla empezaron a sublevarse contra los señores de las plantaciones. A su llegada a París, Josefina y su hija se instalaron en la casa de una de sus tías y volvió a retomar el contacto con su marido, Alejandro, pero su relación no pasó de una simple amistad. Por aquel tiempo, Alejandro tenía mucho peso en la política de su país, aunque muchos nobles huían de Francia, ya que temían por sus vidas ante las sublevaciones del pueblo, pero Alejandro se quedó al frente del país, ocupando altos cargos en la política francesa.
Josefina empezó a moverse entre políticos como si se tratase de un pez dentro del agua. Acudía a las reuniones y asambleas, participando y dando sus opiniones, pero cuando la reina María Antonieta fue ejecutada, Josefina sintió miedo por el bienestar de sus hijos y decidió mudarse a un pueblo a las orillas del Sena, que estuviera bien apartado de París. Algunos de los familiares de Josefina fueron encarcelados y ella tuvo que viajar a París en algunas ocasiones para poder ayudar a su familia, que malvivía en prisión. El 2 de marzo de 1794, Alejandro fue detenido por el Comité de Salvación Política, y el 19 de abril de aquel mismo año, Josefina también fue arrestada mientras realizaba uno de estos viajes para ayudar a sus familiares encarcelados. Josefina fue llevada a la prisión de Carme y allí se reencontró con su marido. La pareja estuvo en una de las peores cárceles de Francia, junto a otros nobles. Aquel lugar tenía un olor nauseabundo, estaba plagado de todo tipo de enfermedades, había muchísimos presos por celda y tenían que malvivir todos. Josefina iba viendo cómo cada día iban sacando presos de las pobladas celdas y estos eran de inmediato guillotinados. Josefina tuvo que vivir con la sensación de que en cualquier momento ella también podría ser ejecutada junto a otros presos. El 23 de julio de 1794, Alejandro fue guillotinado y su mujer fue puesta en libertad 5 días más tarde. Josefina corrió en busca de sus hijos, reuniéndose enseguida con ellos. Después se retiró de la vida pública. Tenía que recuperarse emocionalmente de todos los horrores que había visto durante su encarcelamiento. Josefina volvió a tener problemas económicos y entabló una relación íntima con un general llamado Lázaro Ots, el cual había conocido durante su encarcelamiento y se había quedado completamente prendada de él. Josefina quería recuperar las posesiones incautadas de su marido y para ello empezó a acudir a los salones más prestigiosos de París, donde hizo grandes amistades y también inició numerosas aventuras amorosas. Entre estas, las más conocidas fue la del vizconde de Barras, que fue su amante oficial y quien la ayudó muchísimo económicamente, llegando a ser una dama adinerada que empezaba a derrochar cada moneda que caía en su mano. En uno de estos salones, Barras presentó a Josefina a un joven general llamado Napoleón. Dicen que éste quedó muy impresionado al conocer a una mujer tan hermosa. Napoleón empezó a cortejar a la dama, siempre y cuando con la aprobación del vizconde. Josefina mostró interés, aunque no estaba enamorada de Napoleón, pero le interesaba casarse y asegurar su posición. 4 meses después de su primer encuentro, la pareja se comprometió. Muchas personas aconsejaron a Josefina no casarse con su nuevo prometido, ya que decían que el general era pobre y no podía aportar nada al matrimonio. Es más, la propia Josefina era quien corrió con los gastos de la boda. Ella hizo oídos sordos a los consejos que le daban. Josefina veía algo en Napoleón. Ella sabía que él iba a llegar muy lejos. El 9 de marzo de 1796, la pareja se casó por lo civil. Ella tenía por aquel entonces 33 años y él 27. 2 días después del enlace, Napoleón partió hacia tierras italianas para liderar el ejército francés. El general mandaba cada día una serie de cartas muy románticas a su esposa. Josefina poco a poco empezó a sentir algo por aquel hombre que la idolatraba, pero jamás llegó a estar tan enamorada como él. Josefina siguió visitando los salones más lujosos de París durante la ausencia de su marido y acabó entre los brazos de algún aristócrata. Los rumores de infidelidades llegaron hasta Napoleón, llevándose un enorme disgusto. Cuando Napoleón regresó a Francia, expulsó a su mujer de la casa que tenían en común, pero de inmediato la perdonó. Era tal el amor que sentía por ella que no podía alejarla de su vida.
Josefina se mostró arrepentida y juró no volver a ser infiel. Napoleón, en cambio, sí empezó a tomar amantes, pero estos amoríos eran solo para hacer daño a Josefina por sus infidelidades del pasado. La relación de Napoleón y Josefina se volvió muy turbulenta, llena de amor, odio, pasión, celos, obsesión y venganza. En una ocasión, Josefina pilló a Napoleón manteniendo relaciones con una de las criadas. Dicen que Josefina perdió los papeles y se volvió muy violenta en aquel momento y amenazó con el divorcio, pero una vez más se reconciliaron. Napoleón quería hijos, pero Josefina no podía dárselos, padecía de menopausia precoz. Muchos historiadores creen que fue por su tormentoso paso por prisión que la dejaron secuelas físicas. Otros, en cambio, creen que fue por un accidente que tuvo al poco de casarse. La falta de hijos debilitó mucho la relación de la pareja, abriéndose una enorme brecha entre ellos. Napoleón quería coronar como emperatriz a Josefina, pero la madre de éste se negó e intentó disuadir a su hijo en varias ocasiones para que no lo hiciese, pero Napoleón estaba muy enamorado, así que hizo oídos sordos. La familia Bonaparte no aceptaba a Josefina, ya que no creían que fuera la mujer ideal para Napoleón, ya que ella era divorciada, con 2 hijos adolescentes de su anterior matrimonio, y era conocida por haber caído con facilidad entre los brazos de algunos importantes aristócratas. El 2 de diciembre de 1804, Josefina fue coronada emperatriz por su esposo en la Catedral de Notre Dame. Tras su coronación, Josefina se mantuvo alejada de la política, dedicándose por completo a la vida pública. Acudía con regularidad al teatro, disfrutaba de reuniones con amigas, también del lujo, y gastaba muchísimo dinero. Josefina también hizo algunos viajes al extranjero para atender algunos asuntos de su marido cuando éste estaba de expediciones. La brecha que estaba separando el matrimonio cada día iba haciéndose más grande. Napoleón estaba seguro que él no podía tener hijos, ya que Josefina había estado embarazada en 2 ocasiones durante su anterior matrimonio. Pero cuando nació un hijo de una relación extramatrimonial entre Napoleón con una condesa polaca, el matrimonio se rompió por completo. Josefina reconoció que la culpa era suya y aceptó el divorcio que Napoleón le planteó. El 10 de enero de 1810, Josefina y su marido firmaron el divorcio, y un año más tarde Napoleón se casó con la archiduquesa María Luisa de Austria. Con este nuevo enlace, el emperador tuvo al fin su ansiado heredero. Josefina, por su parte, se retiró a vivir al castillo Malmaison, a las afueras de París. Allí se dedicó a llevar una vida tranquila y a la jardinería, cultivando hermosos rosales. Josefina recibió una cuantiosa pensión por parte de su exmarido, pero siempre tuvo problemas económicos, ya que le gustaba gastar mucho dinero en joyas, vestidos y lujosos muebles. Josefina y Napoleón siguieron mandándose cartas tras el divorcio. El emperador estuvo siempre muy enamorado de su exmujer. El 29 de mayo de 1814, Josefina falleció en su residencia a los 51 años, ya que se le complicó un resfriado. Napoleón se enteró de la muerte de su exmujer cuando estaba exiliado en la isla de Elba, y lloró su muerte. Una vez en compañía de un amigo suyo, Napoleón pronunció estas palabras con todo el dolor de su corazón: «Verdaderamente amé a mi Josefina, pero no la respeté». Los restos de Josefina descansan en la iglesia de San Pedro y San Pablo. Josefina fue una mujer que amaba la libertad, pero acabó casada con un hombre que la cortó las alas y la repudió. La emperatriz consiguió sobrevivir a la Revolución Francesa, mientras muchos nobles murieron ejecutados, y después llegó a su vida Napoleón,
que le abrió un mundo nuevo de lujos. Josefina fue una mujer pasional y rebelde que apostó por un general pobre y este más tarde la convirtió en emperatriz. Josefina conquistó a algunos hombres por su conducta libertina, pero realmente ella escondía tras una máscara el horror que había pasado tras algunos meses de encierro. Se entregó a los brazos de aquellos hombres, no por puro placer, sino por mantener una buena posición y asegurar el futuro de sus hijos, y finalmente llegó a ser emperatriz de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Josefina Bonaparte. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Cecia o Eugenia también. Como en cada vídeo, agradeceros todo vuestro apoyo. Mil gracias por seguir el canal, os estoy muy agradecida. Y con esto me despido. Hasta la próxima.